El equipo de fútbol Atlante eh, se funda en 1916 eh, y hasta 1960 y tantos, en la década de los 60, su dueño era el llamado General Núñez. General Núñez porque había sido un general que había estado en la Revolución. Era su dueño del equipo de fútbol Atlante. Después lo compra un señor rapidado llamado Fernando González, le decían Don Fernandón, quién sabe por qué. Y en esa época, en los años 70, ya estamos hablando de los años 70, el equipo Atlante no tenía ni siquiera campos para entrenar, cancha de fútbol para entrenar. No tenía unas canchas como las del Club América, por ejemplo, las del Cruz Azul, las del Atlas, que tiene unas instalaciones muy bonitas, incluso tiene una casa club donde alberga a jugadores jóvenes que cree que tienen posibilidades de llegar a jugar a la primera división. Ahí están internados. El Guadalajara también tiene unas instalaciones muy bonitas para entrenar, pero el Atlante en la década de los 70 pues no tenía ni canchas para entrenar. Era increíble cómo un equipo de primera división no tenía canchas para entrenar. Jugaba en el Azteca, eso sí, pero no tenía canchas para entrenar. Después, a mediados de los 70, finales de los 70, al Atlante, en esta idea del presidente López Portillo de que tenemos que acostumbrarnos los mexicanos a administrar la abundancia, pues el gobierno compra al equipo Atlante y lo compra a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Y entonces, bueno, pues el gobierno le empieza a inyectar recursos y el Atlante compra a varios jugadores de prestigio. Le compra a los Pumas de la Universidad a Caviño, un jugador legendario que ganó muchos campeonatos de goleo, ganó en México más campeonatos de goleo que el mismo Hugo Sánchez. El Atlante compra a un jugador muy bueno argentino, Rubén Ayala, apodado el ratón Ayala, que había jugado el Mundial de 1974. Trae a Ricardo Lavolpe como portero, que había jugado en 1978 el Mundial con Argentina. Y trae a un jugador, entre otros, a un jugador polaco que destacó en el Mundial de 1974 y llamó poderosamente la atención, llamado Gregor Lato. Y bueno, pues con este trabuco de equipo, el Atlante llega a los primeros lugares, no obtiene el campeonato en 1980-81, pero sí llega a la final. Es uno de los mejores torneos que tiene en esa época. Después, a mediados de los 80, al equipo lo compra el llamado entonces Departamento del Distrito Federal y sigue siendo del gobierno. Posteriormente, al Atlante, en los años 90, lo compra Televisa. Y cuando fallece el Emilio Azcárraga, el papá, el hijo, Emilio Azcarragayán, en ese afán de quedarse él solo con Televisa, pues empieza a los ex socios de su papá, pues a vender, a comprarle sus acciones, y entre esos socios estaba Eduardo Burillo Azcárraga, que es el actual propietario de Atlante. Y entonces Azcárraga se lo da el equipo Atlante a, a, su primo como pago de sus acciones y le da el equipo Atlante. Ajá. Y él es el actual propietario. El Atlante es un equipo originalmente llamado, se le llamaba el equipo del pueblo, después le llamaron los Prietitos y actualmente son los Potros de Hierro del Atlante. Este equipo popular en los años 40, 50, pues ya en la década de los 70, pues ya nadie lo iba a ver literal, nadie lo iba a ver jugar al Estadio Azteca. Llegó a tener partidos donde únicamente iban 1,000 personas a verlo jugar en un estadio que tiene capacidad para 100,000 personas, entonces era patético.
esos partidos. Con base en eso, pues al Atlante deciden llevarlo a jugar a Querétaro, no da resultado, lo trae otra vez a la Ciudad de México a jugar al estadio llamado posteriormente Estadio Azul, porque ahí jugó el Cruz Azul, pero antes de que llegara el Cruz Azul, pues jugó el Atlante, o también llamado el Estadio de Insurgentes. Tampoco resulta, el Atlante se va a jugar al estadio de Nezahualcóyotl, Neza 86, tampoco resulta, y regresa al Estadio Azteca. Y entonces su propietario en el 2007 decide llevarse al Atlante a, a Cancún. Su propietario Burillo Azcárraga decide llevárselo a, a la ciudad de Cancún. Y en ese año que se va al Atlante a Cancún, en el 2007, pues todo parece indicar que le iba a ir bien al Atlante, porque en ese año es campeón. Y entonces todo parecía indicar que deportiva y económicamente al Atlante pues le iba a ir bien estando en Cancún. Pero bueno, pues su dueño, después de que son campeones, decide vender a muchos jugadores que fueron campeones, los decide vender a otros equipos, el equipo se va desintegrando, desbaratando, y en el 2014 pues el Atlante desciende a la segunda división. No es la primera vez que el Atlante desciende a la segunda división, ya había descendido por ahí de 1975-76. Y bueno, el Atlante, que tiene en su haber 3 campeonatos únicamente, en 1946 obtiene su primer campeonato, en 1992 obtiene su segundo campeonato, con Ricardo Lavolpe como entrenador, por cierto, y en el 2007 obtiene su tercer título. Este equipo de tanta tradición pues se encuentra en la segunda división desde el 2014, y en espera de que pues este equipo, repito, de tanta tradición, de no muchos seguidores, pues esperemos que algún día regrese a jugar a la primera división.